una reinyección de anestésico local. Puede ser que no haya ningún problema, nosotros administremos una segunda dosis y se pueda producir la anestesia profunda inmediata. Eso es en el mejor de los casos. ¿Qué pasa si no se produce? ¿Sí? Si no se logra esa anestesia profunda, es una taquifilaxia, saben, conocen el concepto, ¿sí? Es la aplicación repetida de un fármaco que en la dosis siguiente no produce el efecto deseado, ¿sí? Esto puede estar provocado por un edema en la zona, una hemorragia localizada, la formación de coágulos o el transudado que van a aislar el nervio y no van a permitir que el fármaco llegue a esas terminaciones nerviosas. O por la disminución del pH tisular de la zona, que al aplicar el anestésico ácido de la primera inyección no permite que el segundo logre su efecto. Avísenme si voy rápido, ¿sí? ¿Cuáles son las complicaciones en anestesia? En general, las complicaciones se dan más por técnica que por el anestésico local en sí, ¿sí? En general, las complicaciones pueden ser por rotura de aguja, por ejemplo, en una técnica incorrecta o uso de agujas inadecuadas o un defecto de fabricación. El profesional lo que debe hacer es mantener la calma, informar al paciente, indicar que no cierre la boca, y si es posible se puede remover el fragmento, removerlo y si no derivarlo. La otra complicación puede ser una punción dolorosa. En este caso puede ser que la aguja lesione el músculo del periósteo, que es muy inervado y genera mucho dolor, y en ese caso se indica un AINE. Otra de las complicaciones puede ser una parálisis facial, ¿sí? Por anestesia de la glándula parótida, del facial, del nervio facial en la glándula parótida. Esto hay que calmar al paciente, avisar lo que sucedió e indicar el control oftalmológico para evitar la sequedad ocular. También puede producirse el desgarro del nervio con la aguja, que va a generar parestesia. En este caso se da como una sensación de hormigueo en el recorrido del nervio y depende de la recuperación, puede ser una recuperación completa, que puede tardar hasta una semana, o si no se recupera al mes, puede quedar con secuelas, ¿sí? Otra de las complicaciones es el trismus por técnica incorrecta, el desgarro con la aguja del pterigoideo interno, puede dar hemorragias e infecciones, y también un efecto miotóxico de la inflamación. En este caso, el tratamiento ideal o la sugerencia es calor, AINES, para el edema corticoides, miorrelajantes y kinesioterapia. Otra de las complicaciones puede ser la isquemia y necrosis y la cialometaplasia necrosante. En este caso se da por la aplicación muy rápida y violenta del anestésico local con vasoconstrictor. Generalmente es en la mucosa palatina, ¿sí? Y entonces la mucosa se despega del hueso y el vasoconstrictor genera esa necrosis del tejido. La otra es hematoma por rotura de un vaso, ¿sí? O infecciones por agujas contaminadas. Y en niños y ancianos, las lesiones autoinducidas por falta de motivación o por mala elección del anestésico local, que se utilizan para tratamientos cortos, anestésicos que tengan una duración larga o intermedia. Las reacciones adversas en sí del fármaco van a ser de muy baja incidencia, en general son pocas y generalmente se dan por alergias, ¿sí? Generalmente es por los ésteres o por el antioxidante del vasoconstrictor, que es el bisulfito de sodio, ¿sí? Las características, los signos y síntomas que podemos observar son eritema, prurito, urticaria, dermatitis exfoliativa,
edema oral, facial o circunorbitario. Dentro de la toxicidad sistémica se da en caso de inyecciones intravasculares accidentales y en altas concentraciones. En odontología esto es muy difícil de producir, pero si se producen puede generar neurotoxicidad, depende del tipo, la dosis y el tiempo de exposición del fármaco. A nivel del sistema cardiovascular vamos a tener hipotensión marcada, disminución de la contractilidad miocárdica, del gasto cardíaco y de la resistencia periférica. Y dentro de estas, la bupivacaína es con la que más hay que tener cuidado por la fibrilación mortal que puede ocasionar. Para evitar estas inyecciones intravasculares, nosotros tenemos que utilizar siempre el test de aspiración y generar la inoculación lenta del fármaco, del anestésico local en este caso, de aproximadamente 1 mililitro por minuto, o sea, un anestubo en 1 minuto, 1 minuto y medio, ¿sí? Por goteo, para evitar justamente todas estas reacciones adversas. Las interacciones de los anestésicos locales, la benzocaína y la procaína, van a antagonizar la acción de las sulfas. Estos fármacos, el propanolol, el alotano y la cimetidina, van a disminuir el flujo hepático y el clearance de los anestésicos locales. El verapamilo va a incrementar la cardiotoxicidad y los beta bloqueantes van a aumentar la cardiotoxicidad de la bupivacaína. ¿Cuáles son los componentes del anestubo? Esto ya lo vimos, pero lo volvemos a repetir porque es muy importante que ustedes sepan qué contiene nuestro anestubo. Vamos a tener su principio activo, la sal anestésica. Generalmente el anestésico siempre viene como sal. El anestésico que es la base débil, por ejemplo, lidocaína, con el ácido clorhidrato para formar la sal y estabilizar el anestésico. El coadyuvante, que nosotros tenemos en general, el vasoconstrictor, que puede ser noradrenalina, levonorefrina, felinefrina, felipresina, que no hay. Nosotros utilizamos adrenalina o epinefrina. Adrenalina o epinefrina son sinónimos, ¿sí? Dentro de coadyuvantes. El vasoconstrictor, que es la adrenalina que utilizamos nosotros, es fotosensible, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, para utilizarlo, en general debería venir con una carpule de color caramelo para que este no se inactive, porque es fotosensible y termosensible. Pero como nosotros necesitamos este anestubo que sea transparente para el test de aspiración, ¿sí? Se le agrega un antioxidante para conservar el vasoconstrictor y evitar que se oxide. Ese antioxidante, el bisulfito de sodio, generalmente es el que se utiliza, es el que provoca la mayor cantidad de alergias, las reacciones alérgicas que nosotros tenemos a los anestubos. Y por eso a los pacientes alérgicos en general se utiliza los anestésicos locales sin vasoconstrictor, pero no es por el vasoconstrictor que no se lo utiliza, sino por el bisulfito, ¿sí? La solución isotónica y el agua destilada, que es lo que le da el volumen al anestésico local, ¿sí? La adrenalina o epinefrina lo que va a hacer es, los efectos que tienen es aumentar el ritmo cardíaco, aumentar la presión sanguínea y aumentar el consumo cardíaco de oxígeno. En el anestubo se lo utiliza porque tiene ventajas de mayor tiempo del anestésico local en el lugar de aplicación, ¿sí? Lo va a mantener mayor tiempo en el sitio. Por ende, se va a necesitar menos dosis anestésica. Al utilizarse menos dosis anestésica, va a tener menos toxicidad sistémica y a su vez mejora la hemostasia a nivel local. Teniendo todo esto en cuenta el vasoconstrictor, que al ser más eficiente y seguro, ¿qué piensan ustedes en un paciente con patología cardiovascular? ¿Indicarían un anestésico con vasoconstrictor? Es pregunta para ustedes, ¿eh? ¿Sí, no? Sí. ¿No, doctora? No, profe. Porque No, profe. aumenta el ritmo cardíaco, ¿puede ser?
Si En su ese patología caso, estuviera controlada, doctora. bien, si la patología cardiovascular está controlada, me decís sí o no con vasoconstrictor. Sí, 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 doctora, sí se puede. Podríamos utilizar, ¿sí? Acá ponemos riesgo-beneficio, ¿sí? Sabemos que el vasoconstrictor está reduciendo dosis de anestésicos locales y la dosis del vasoconstrictor es baja, ¿sí? Entonces, en pacientes que no tengan una patología cardiovascular grave, ahora lo vamos a ver, podría estar indicado, ¿sí? ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas del vasoconstrictor por este tema que dijimos que aumenta el ritmo cardíaco, aumenta la presión sanguínea, aumenta el consumo cardíaco de oxígeno? ¿Cuáles son sus contraindicaciones absolutas? Pacientes con menos de 6 meses de infarto de miocardio, ¿sí? ¿Por qué? Por la probabilidad de un segundo infarto en el año siguiente. Pacientes con accidente cerebrovascular, con cirugías de bypass coronario. ¿Por qué? Porque pueden presentar arritmias ventriculares complejas, con anginas inestables, porque pueden generar un infarto de miocardio, en insuficiencias cardíacas congestivas no tratadas, en arritmias refractarias, en hipertensos severos, ¿sí? Severo es más de 180 a 100 milímetros de mercurio, ¿sí? En hipotiroidismo, en el no tratado, porque a nivel cardiovascular tiene el mismo efecto que una sobredosis de epinefrina, o diabetes no controlada. Ustedes saben que todo paciente que tiene una patología no controlada, si no es urgencia, es preferible derivar y que se genere el control de su patología de base, ¿sí? En hipertiroidismo tratado hay que tener una precaución e interconsulta en caso de duda. Y en feocromocitoma, este cáncer produce catecolaminas, adrenalina y noradrenalina y hormonas peptídicas que generan hipertensión. Entonces, esto también está contraindicado. Además, la contraindicación absoluta es obviamente la alergia a los sulfitos, ¿sí? ¿Cuáles serían esto? Este cuadro está sacado del libro de anestésicos locales de Malamed. Los problemas médicos, por ejemplo, una alergia documentada al bisulfito, ¿sí? En ese caso, los fármacos que deben evitarse son todos los que tengan vasoconstrictores, ¿sí? Es absoluta y los alternativos son todos los anestésicos locales sin vasoconstrictor. El problema Doctora, médico, el paciente, sí, ¿y cómo podemos sí, saber que es difícil detectar si tiene alergia al bisulfito? Solo si ya tuvo alguna vez. claro, hay pacientes que conocen, obviamente, que ellos fueron expuestos y tuvo la reacción alérgica, se hizo. Estos son pacientes que te traen y te dicen, yo soy alérgico, ¿sí? Vos no podés llegar a saber, alergias nunca podés llegar a saber si él no tiene una primera exposición, ¿sí? Hay que evitar, Perfecto. pero son cosas que no las podés conocer con una anamnesis, ¿sí? Sí o sí se tiene que exponer para que vos sepas que es alérgico a. Sí, en pacientes que te dicen que tienen otro tipo de alergias, obviamente que vos vas a tratar de dar fármacos que sean menos alergénicos, ¿sí? Si viene un paciente que te dice, yo soy alérgico al polvo, alérgico, soy asmático y me sale urticaria de contacto, y no le vas a dar un anestésico local de tipo éster, obviamente, ¿sí? Ya Bueno, sea, los pacientes que tienen colinesterasa plasmática típica, evitar todos los fármacos que se metabolizan por esta enzima, ¿sí? Que son los de tipo éster. En metamoglobinemia, la prilocaína tiene predisposición a generar metamoglobinemia, entonces, en general, igualmente nosotros no la ocupamos. En disfunciones hepáticas, ¿sí? Por el metabolismo de las amidas, evitar amidas,
a excepción de, en este caso, tenemos una alternativa que es la carticaína. Igualmente en disfunción renal, todos los fármacos anestésicos locales son eliminados a nivel renal, entonces hay que ver la dosis mínima efectiva para evitar complicaciones de intoxicación. Con enfermedades cardiovasculares dijimos, hay que evitar los vasoconstrictores, y en hipertiroidismo clínico, evitar también las concentraciones altas de vasoconstrictores. ¿Sí? ¿Cuáles son las concentraciones que vienen de los vasoconstrictores? O sea, en este caso a nivel de Argentina, de adrenalina. Nosotros tenemos que saber que el máximo sistémico de adrenalina es de 0,5 a 1 miligramos y de 4 miligramos es la dosis letal. En anestésicos locales, esa dosis es de 0,2 miligramos, la concentración habitual. Y la concentración máxima para pacientes con patologías cardiovasculares baja de 0,2 a 0,04 miligramos. Vamos dando datos prácticos, ¿sí? Nosotros tenemos el vasoconstrictor en el anestubo, teniendo en cuenta la concentración habitual en un paciente que no tenga patologías. Miren, nosotros podemos dar el que nosotros utilizamos, que es 1 en 100.000. Saben que la adrenalina puede venir en el anestubo en 1 en 50.000, 1 en 100.000 y 1 en 200.000. La presentación que viene más habitualmente acá es 1 en 100.000, ¿sí? Y nosotros podemos dar a un paciente sin patología cardiovascular un máximo de 0,2 miligramos por mililitro, o sea, pensando solo en el vasoconstrictor del anestubo, hasta 12 anestubos, ¿sí? En pacientes con patologías cardiovasculares, esa dosis baja de 12 a 2 anestubos. ¿Se entiende? ¿Sí? El margen que tenemos con pacientes sin patología y con patologías cardiovasculares. La presentación de 1 en 200.000 es tendencia en algunos países, sobre todo en Europa y Estados Unidos, independientemente de la condición sistémica del paciente. Por la dilución es más diluido, tiene menos efectos adversos y sigue siendo efectiva. Por eso esta es la de elección. Igualmente esta presentación es difícil de conseguir acá. Nosotros tenemos esta. Dentro de los anestésicos locales, esto es para que más o menos tengan una idea de evolución. La primera que se descubrió fue la cocaína en 1800 por los incas, que elevaba el estado de ánimo y era rejuvenecedor, ¿sí? Después comenzaron con las amidas, ¿sí? Vino la procaína y dentro de las amidas la dibucaína. Miren, a partir de 1948 recién aparece la lidocaína y en 1956 la mepivacaína. Esto es para que vayan viendo la cronología de evolución de los anestésicos locales y que no siempre se utilizaron solo como anestésicos locales, sino se fueron descubriendo otros efectos como la procaína como analgésico para artritis crónica, como antiepilépticos, ¿sí? La lidocaína, la mepivacaína, la prilocaína, la cocaína. Como antiarrítmicos, la lidocaína se sigue utilizando como antiarrítmico. Y estos son los nuevos sistemas de aplicación de técnicas anestésicas, ¿sí? Con sistemas computarizados de goteo regular, con regulación de temperatura para evitar y disminuir el dolor y las complicaciones de las técnicas anestésicas. Esto es como para que lo vean, ¿sí? ¿Cuáles son los anestésicos locales utilizados en odontología? Nosotros tenemos como vía infiltrativa y troncular y la vía tópica, ¿sí? Los más utilizados son la lidocaína, la carticaína, la mepivacaína. La lidocaína, que viene como clorhidrato de lidocaína al 2%, el 2%, saben que es 2 gramos por 100 mililitros, que nosotros lo pasamos para poder hacer los cálculos de dosis a 20 miligramos por mililitro. Este es el dato que ustedes tienen que tener.
Esta lidocaína que viene con epinefrina, nosotros la tenemos a epinefrina 1 en 100.000. La característica de esta lidocaína es que tiene gran profundidad, amplia difusión, buena estabilidad, buena eficacia, baja toxicidad y alta tolerancia. ¿Sí? Viene en presentaciones de lidocaína sin vasoconstrictor y con vasoconstrictor. Ven, acá tienen en indican al 50, 1 en 50.000. Dentro de las Profe, clasificaciones, ¿sí? yo no entiendo la diferencia entre gran profundidad y amplia difusión. Gran profundidad es que puede penetrar en los tejidos, ¿sí? Y se difunde. El tema de difusión es medio sinónimo, ¿sí? Es medio sinónimo. Es que penetra en el tejido profundamente, y de amplia difusión, sí, la verdad que estamos ahí, en lo mismo, ¿sí? Ok, ok. Bien. Dentro de la clasificación tenemos cómo se clasifican como amida, con un pKa de 7.9, o sea, levemente básico, con un inicio de acción rápido, de 1 a 2 minutos. La duración pulpar, esto es importante saber para el tipo de tratamiento que nosotros vamos a realizar. Sin epinefrina, la lidocaína tiene a nivel pulpar una duración de 10 minutos, ¿sí? Casi no te da tiempo para hacer absolutamente nada. Con epinefrina, o sea, con vasoconstrictor, de 60 minutos. Pero sí tenemos una buena duración en tejidos blandos. Por ejemplo, si vamos a hacer algún tipo de tratamiento solo tejido blando, tenemos sin epinefrina de 2 horas y con epinefrina de hasta 5 horas. La dosis máxima es de 7 miligramos por kilo y la dosis máxima total es de 500 miligramos. Esto es importante para saber el cálculo de dosis. Teniendo en cuenta esta dosis máxima total, la cantidad de anestubos totales es de 13 anestubos como máximo. Un anestubo, teniendo en cuenta esto, ¿sí? Que es al 2%, es decir, que tiene 20 miligramos por mililitro, sabiendo que un anestubo tiene 1,8 mililitros, este anestubo va a tener 36 miligramos de lidocaína, ¿sí? Sacando el cálculo, ¿sí? 20 por 1,8 es 36 miligramos. Esto repetimos, entonces dosis máxima total va a ser de 500 miligramos en una dosis máxima de 7 miligramos por kilo. Vamos a dar un ejemplo, un chico de 20 kilos, ¿sí? Hacemos 20 por 7, que nos da 140 miligramos. A estos 140 miligramos lo dividimos por 36, que es la cantidad de anestésico local que tiene el anestubo, y nos va a dar que en un niño de 20 kilos nosotros tenemos como máximo casi 4 anestubos, 3,8 anestubos, ¿sí? 3 anestubos y medio. En un adulto mayor de 70 kilos es el máximo de 13 anestubos, como vimos. Esto se va a reducir, porque acá nosotros estamos hablando del anestésico local, pero nuestro anestubo también tiene vasoconstrictor. Si nuestro paciente tiene una patología cardiovascular, por más que yo te diga que el anestésico local podemos darle 13 anestubos, con una patología cardiovascular, si tiene vasoconstrictor, eso se reduce a 2 anestubos. ¿Sí? ¿Para qué se utiliza la lidocaína? La lidocaína tiene, además de como uso de anestésico local, también se utiliza como antiarrítmico, antiepiléptico y como analgésico endovenoso en dolor crónico. Va a venir en presentaciones como solución al 1 o al 2% con y sin epinefrina. Nosotros tenemos al 2%.
En aerosol al 10%, esta presentación es importante que ustedes tengan la dosis máxima de 30 miligramos, ¿sí? Esta aplicación, cada atomización tira 10 miligramos, ¿sí? Y como máximo, entonces tienen 3 atomizaciones por aplicación. En gel y en crema viene al 5%, saben que la crema es solo para piel, en gel al 2%. La dosis es pincel o pulpejo de dedo 3 veces por día, ¿sí? De la aplicación en gel. La carticaína viene al 4%, también viene en presentaciones de 1 en 100 y 1 en 200.000 con adrenalina. La carticaína tiene la característica de que tiene mejor difusión y sobre todo en hueso, 100 veces más a nivel sistémico que la lidocaína. Por eso tiene mejor penetración a nivel de tejido en las inyecciones infiltrativas y por eso es ideal para uso odontológico, ¿sí? Porque tiene mayor efecto con menor volumen de anestésico local. Viene entonces al 4%, está dentro de las amidas, tiene un pK de 7.8, un inicio de acción rápido también, una duración pulpar de 75 minutos, esto es con vasoconstrictor, y una duración en tejidos blandos de 3 a 4 horas. La dosis máxima es de 7 miligramos por kilo y la total es de 500 miligramos. Es decir, que entonces en cada nestubo, que tiene 4%, va a tener 72 miligramos de carticaína. Teniendo en cuenta la dosis máxima de 500 miligramos, lo máximo que se puede administrar son 6 anestubos. Y la mepivacaína, que viene también como sal, clorhidrato de mepivacaína al 2% con adrenalina y mepivacaína al 3% sin adrenalina. Esta se utiliza en pacientes, sobre todo son de selección en pacientes con patologías cardiovasculares porque tienen leve vasodilatación y es 1,5 veces más potente que la lidocaína por justamente esto. Se clasifica dentro de las amidas, tiene un pK de 7.6, también un inicio rápido, sin epinefrina a nivel pulpar, dura 40 minutos, tenemos buen tiempo de trabajo, con epinefrina 60 minutos, en tejido blando, sin epinefrina 2 horas y con epinefrina 4 horas. La dosis máxima de mepivacaína es de 6.6 miligramos, o sea, 7 carpules como máximo. Y la dosis máxima total es de 400 miligramos. Dentro de los anestésicos tópicos, tenemos que saber que estos son preparados con altas concentraciones de anestésicos, 10 veces superiores a las utilizadas en los inyectables. Esto es lo que permite favorecer la difusión del anestésico en el epitelio. Hay de presentaciones al 20%, al 2%, al 5%, ¿sí? Hay que tener en cuenta que la benzocaína es del tipo éster, que puede ser un poquito más alergénica. La lidocaína tópica viene como lidocaína base y como clorhidrato de lidocaína. La de lidocaína base está indicada para tejidos ulcerados, erosionados y lacerados. Viene como aerosol, como pomada y como solución. Y el clorhidrato de lidocaína es un preparado hidrosoluble al 2%, va a permitir mejor penetración y vienen las presentaciones de solución tópica, gel y spray. Esta característica de mejor penetración es un beneficio, pero hay aumento de riesgo de toxicidad porque penetra más en los tejidos. Y la benzocaína, que es el de tipo éster, tiene la característica, es poco hidrosoluble, pero tiene una larga duración, ¿sí? Se presenta en aerosol, en gel, que es el más utilizado, y el gel de 200 miligramos por mililitro es el más común,
como parche de gel, como pomada y como solución. ¿Qué hay que recordar de los anestubos? Como dijimos, deben almacenarse a temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque el líquido frío se siente más y le genera más sensación de dolor al paciente en la aplicación. No hay que calentar. Controlar siempre la integridad del tapón y del capuchón para evitar contaminación. No es necesario ni debería calentarse antes de usar, a no ser que lo puedas calentar o atemperar con la mano. No deben utilizarse más de una vez por el riesgo de contaminación y tampoco utilizarlos luego de la fecha de vencimiento. Vidrio o plástico, sabemos que el vidrio es un material inerte, es mucho mejor, pero el plástico es mucho más práctico para la utilización. ¿Qué se debe contemplar en los pacientes que vamos a anestesiar? Saben que el paciente que llega al consultorio siempre llega con un estado de ansiedad, de nerviosismo. Todo esto va a incrementar la adrenalina en su cuerpo y nosotros estamos por aplicar una anestesia que ya lleva adrenalina. Entonces tenemos que evitar y tratar de generar un ambiente de calma y tranquilidad, asegurarnos de que ese paciente reduzca su ansiedad y el temor al tratamiento. ¿Cómo se hace esto? Motivando al paciente, contándole lo que va a pasar, qué va a sentir, qué le vamos a realizar, cuánto tiempo, qué es lo que él va a sentir, cuánto tiempo le va a durar la anestesia y qué características va a tener la recuperación de esta anestesia, ¿sí? Todo para evitar justamente estos picos de adrenalina. ¿Cómo realizamos la selección del anestésico? Depende siempre del paciente, de la edad, de los antecedentes médicos, ¿sí? Si hay embarazo, alergias, patologías cardiovasculares, cirrosis, diabetes. Vamos a ver estos pacientes rapidito más adelante. El tipo de tratamiento que vamos a hacer, vimos que depende del fármaco, del anestésico local, tenemos más o menor tiempo de trabajo, ¿sí? Entonces, de acuerdo a nuestro tratamiento, vamos a elegir el que tenga mayor duración o menor. Igual que si se requiere o no hemostasia en nuestro tratamiento. Eso va a determinar si utilizamos o no vasoconstrictor. Teniendo en cuenta la dosis más mínima efectiva, estos fármacos no tienen una dosis mínima efectiva, depende de la técnica que utilicemos. Una infiltrativa va a requerir menos dosis que una de bloqueo troncular. Una tópica requiere una dosis más elevada por la dificultad de penetración del tejido. De acuerdo a la zona también, la zona maxilar es más fácil y más permeable, más porosa que la mandibular. Por eso la carticaína tiene mejor penetración a nivel mandibular por el tejido óseo. Presencia o no de inflamación, sabemos que la inflamación genera un medio ácido, entonces vamos a necesitar más dosis para lograr el mismo efecto, igual que la vascularización, ¿sí? Más vascularizado sabemos que se absorbe más rápido y depende del paciente, ¿sí? Las características propias del paciente. Las sugerencias para esto en infiltración, no necesariamente vas a necesitar administrar el cartucho completo. Para una infiltración con 0,6 a 1,2 mililitros, o sea, 1/3 a 2/3 de carpule, suele ser suficiente, en general. Y para bloqueo troncular, sí, ya es necesario una dosis un poquito más elevada de 1,5 o 1,8 mililitros, o sea, una carpule, un anestubo. En niños es ideal la lidocaína al 2% con vasoconstrictor 1 en 100.000 por el tiempo de trabajo, ¿sí? Y para evitar las lesiones postoperatorias, las autolesiones en los niños. La carticaína, por ejemplo, tiene un tiempo de trabajo más prolongado y corremos el riesgo en niños y en adultos mayores de que se autolesionen, ¿sí? Si necesitamos un tratamiento de mayor duración y de buena hemostasia, la carticaína con adrenalina 1 en 100.000 es lo ideal. Sabemos que toda intervención tiene posibilidades de complicaciones, entonces en embarazadas
siempre tenemos que tener precaución en la inyección por el riesgo de inyección intravascular, porque las embarazadas tienen una dilatación venosa aumentada, ¿sí? Entonces hay mayor riesgo de inyección intravascular. Los pacientes con patologías cardiovasculares controladas siempre tienen que tener monitoreo de pulso y presión cada 3 a 5 minutos durante el tratamiento. Se puede utilizar un anestésico local con vasoconstrictor a dosis baja porque van a mejorar la eficacia y la seguridad del anestésico, ¿sí? Vamos a necesitar menos dosis de anestésico. Entonces, en estos pacientes, si está monitorizado, es conveniente utilizar y es seguro utilizar un anestésico con vasoconstrictor. ¿Cómo realizamos o cuáles son las precauciones en estos pacientes con patologías cardiovasculares? Hay que hacer el análisis racional de la situación. En casos dudosos, posponer la consulta y solicitar la valoración del cardiólogo. En caso de urgencias, hacer un tratamiento sintomático y derivarlo. El paciente con patología cardiovascular controlado tiene que tener un perfecto conocimiento de su diagnóstico, el estado actual de la patología cardíaca, o sea, el grado de riesgo, la medicación que utiliza, o sea, hacer una anamnesis minuciosa y una historia clínica completa, ¿sí? Para asegurar la estabilidad del paciente. Sí se debe hacer intervenciones quirúrgicas en pacientes de mayores de 50 años. Es ideal hacer evaluaciones prequirúrgicas con esta historia clínica minuciosa, ver la evaluación de los riesgos, la condición sistémica del paciente, si hay otros fármacos utilizados, los antecedentes de alergia, y si es posible y es necesario realizar los análisis complementarios. En pacientes con patología cardiovascular no controlada de ASA4 está totalmente contraindicado el uso de vasoconstrictor. También del hilo retractor con epinefrina porque tiene altas concentraciones de epinefrina que van directo a la vía sistémica, y técnicas anestésicas intraligamentosas o intraosas porque tienen distribución sistémica del vasoconstrictor. Todo acto odontológico en estos pacientes que no es urgente se debe posponer mínimo 6 meses, hacer tratamiento sintomático y derivación. Y si en estos pacientes no es necesario la hemostasia, se puede utilizar la mepivacaína al 3% sin vasoconstrictor. En pacientes diabéticos, sabemos que la adrenalina, que es el vasoconstrictor, estimula la glucogenólisis en hígado, entonces aumenta la glucemia. Nosotros tenemos una dosis muy bajita de adrenalina, ¿sí? En pacientes controlados no hay mucho problema, pero sí en estos pacientes que no están controlados, ¿sí? En eso sí hay que tener mucha precaución de los anestésicos locales con vasoconstrictor. Además, los pacientes que tienen microangiopatía diabética, el anestésico con vasoconstrictor en la zona palatina aumenta el riesgo de isquemia prolongada y de necrosis en esa zona. Entonces hay que evitar. La sugerencia para estos pacientes es anestubos con menor cantidad de vasoconstrictor. Los ideales son uno en 100.000 y uno en 200.000. Y dentro de los pacientes con cirrosis, sabemos que todos los anestésicos locales amida se van a metabolizar en hígado, entonces hay que evitar estos. La carticaína es una de las opciones porque tiene el metabolismo plasmático y evita justamente tiene combinado el metabolismo y entonces evitamos las alteraciones o las reacciones adversas. Dentro de las estrategias para mejorar el efecto anestésico en procesos inflamatorios tenemos dos opciones. Uno, si no es el efecto deseado, aumentamos la dosis, o en caso de patologías inflamatorias podemos llegar a hacer una profilaxis antiinflamatoria, ¿sí? Hay un artículo científico sobre esto que dentro de las conclusiones dice que el ibuprofeno 600 miligramos, utilizado 1 hora antes de la administración, mejora el efecto de la lidocaína al 2%,
en la analgesia del paciente, ¿sí? Porque reduce justamente esa zona de inflamación y de acidez y mejora entonces el efecto del anestésico local. Entonces, recordar que toda intervención tiene la posibilidad de complicaciones. Haciendo una técnica adecuada con un test de aspiración, evitamos la punción accidental y el depósito intravascular. La inyección lenta y constante también evita la alteración por los vasoconstrictores. La cantidad mínima necesaria reduce el riesgo de reacciones adversas y saber que el mejor anestésico es el seleccionado racionalmente para cada uno de los pacientes, ¿sí? Bueno, esta es la bibliografía que se utilizó para este teórico y con esto terminamos. ¿Alguna consultita? ¿Algo que tengan que haya quedado? ¿Preguntas? ¿Todo en orden? Bueno. Bueno, entonces los vemos en el taller la próxima clase. Gracias, profe. Lindo. Gracias, Nos profe. vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego.